Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 2 de agosto del 2021. Bueno, para esta hora, pues tenemos la presencia del pastor Boris en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que, Pastor Boris, le damos la bienvenida. ¿Cómo está hoy? Gracias, querido Jorge. Es una alegría una vez más, como cada lunes, poder estar en la emisora contigo, compartir con los hermanos que nos escuchan. Y también es una bendición saber que los programas pues se los repiten, se los graban, se los envían y siempre alguien lo escucha considero es una bendición porque algunos mensajes me llegan y me dicen, Boris, gracias. Y también agradecen por la radio, por tu disposición, por tu tiempo, por tu vida. Y pues, y decimos gracias a Dios porque Él nos permite hacer todo esto. Entonces, una vez más, con todo entusiasmo, arrancamos con nuestro estudio. Estamos hablando sobre los 7 principios que traen libertad a una nación. Hablamos con el primer principio, que es el principio de individualidad, y hoy tocamos el principio de autogobierno. Muy bien, muchas gracias. Como decíamos, nosotros como padres somos los responsables absolutos de la educación de nuestros hijos. Nadie más puede hacer este rol y hablábamos del principio de la individualidad en el anterior programa. Este principio es vital porque de ahí se desprende, ¿no? Todos los otros principios que vamos a enseñar en este tiempo de la programación. Muy bien, para que una nación viva en orden, tranquilidad y libertad, es necesario que en el hogar se enseñen principios básicos, elementales, que traigan libertad a la persona, en primer lugar, y luego a la sociedad, ¿no? Tiene que haber un gobierno interno para esto. Un gobierno interno, un dominio propio que cada persona debe ejercer. Cuando Cristo entra a vivir en el corazón de cada uno de nosotros, es el único fundamento que Dios necesita para nuestras vidas. De esta manera traer libertad individual y luego libertad para toda una nación. El evangelio de Jesucristo debe ser predicado todo el tiempo por nosotros. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos cumplir con nuestra labor de predicar la palabra de Dios. Nosotros sabemos, a veces asumimos que nuestros hijos no necesitan a Jesús, pero esto no es verdad. La Biblia no enseña eso. Por eso es que cuando un niño nos pregunta, mamá, ¿y dónde está Jesús? Nosotros respondemos, tal vez con buena intención, pero con mucha ignorancia, le decimos, Jesús vive en tu corazón. Y esto no es verdad. La idea es que el niño pueda llegar a ese punto donde él en una actitud consciente, guiado por el Espíritu Santo, además, en una convicción de pecado, pueda reconocer que necesita un Salvador y pedir perdón por sus pecados para de esta manera permitir que el Espíritu Santo venga a morar en él. Esa es nuestra labor como padres, llevar a los pies de Jesucristo a nuestros hijos. Mientras tanto, nuestros hijos necesitan un gobierno externo en sus vidas. No debemos nosotros asumir jamás que los niños no necesitan a Jesús. Los niños necesitan instrucción, necesitan dirección, necesitan regulación sobre sus vidas, porque esa es la forma que Dios gobierna a las personas. Entonces los padres debemos estar seguros que nuestros hijos de manera individual
hagan esta decisión de aceptar a Jesús en su corazón y que lo reconozcan como el Señor de sus vidas. Para eso están los papás. Para esta causa están los papás, para poder guiar a sus hijos a los pies de Jesucristo, para que ellos entiendan, reconozcan que necesitan un Salvador y aceptar a Jesucristo en sus vidas como el Señor de sus vidas. Esa es la única forma de poder tener un autogobierno cristiano. Autogobierno cristiano lo denominamos o lo definimos de esta manera. Cuando una persona tiene autogobierno, estamos hablando de que es una persona que entiende que Dios es soberano y él gobierna y que voluntariamente, por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, acepta en su corazón gozoso, gustoso de obedecer los mandamientos de Dios, porque entiende por la razón y por revelación que Dios es la persona más maravillosa en este universo y que Él es el único que puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando una persona llega a entender esto, los cristianos introdujeron ese término a la vida de la sociedad, el término de autogobierno cristiano, porque consideramos que si una persona ha nacido de nuevo, según la palabra de Dios, no necesitaría un gobierno externo, porque ya hay un gobierno interno en su corazón que le guía a hacer lo que es correcto. No necesita un policía para portarse bien. Esa es la idea de autogobierno. O sea que cuando se enciende, cuando se apaga la luz, él sigue portándose en su vida como si viviera con la luz, con el bombillo prendido. No está buscando la ocasión para hacer lo malo solo porque nadie lo ve. Autogobierno es entender, comprender que vivimos en la presencia de Dios y caminamos en este mundo bajo el temor de Dios, con un deseo profundo en nuestro corazón de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esta es la idea de autogobierno. Imagínense tener este tipo de ciudadanos en una nación. Las cárceles estarían vacías. Las cantinas estarían vacías. Los moteles quebrarían. No habría corrupción. No habría tanta gente en la cárcel, ¿no? Entonces las cosas cambiarían drásticamente. Y no estoy diciendo que para que una nación viva en esta forma, no estoy ni siquiera pretendiendo decir que todos debieran ser cristianos. No, no estoy diciendo eso porque la Biblia no nos enseña eso. Además, la maldad siempre va a existir. Pero cuando los buenos, por así llamarlo, somos más y estamos ejerciendo nuestro rol de enseñorearnos, de fructificar, de sojuzgar, de multiplicar, de cumplir el mandato cultural de Dios, obviamente las cosas serían diferentes. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué les parece un mecánico cristiano? Pero estamos hablando de un mecánico honesto, honrado, que teme a Dios, que honra a Dios con su vida. ¿Cómo lo honra? Con la puntualidad, con honestidad, con transparencia, mostrando que es un cristiano, un hijo de Dios en su trabajo. Miren, ¿no les parece que si de algo sufrimos? Estoy poniendo un ejemplo. Todos aquellos que tienen carros se dan cuenta que conseguir un mecánico que sea honesto es casi como hallar una aguja en un pajar. Es impresionante cada vez que tu carro se te daña y tienes que llevar al mecánico. Es un sufrimiento absoluto porque entonces no sabes si te van a engañar o no.
Entonces tú llevas al taller tu carro y tienes que pararte ahí delante de ellos viendo qué es lo que van a hacer hasta que terminen de trabajar. Y si no te paras ahí, eres un tonto. Porque entonces cuando vuelvas te van a decir, ah, estaba mal esto, estaba mal el otro, mire, bla, 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 y le salió por tanto, me debe tanto. ¿Y qué puedes hacer? Nada, te toca pagar. ¿Por qué? Porque no confiamos en los mecánicos. Y no quiero denigrar a ningún mecánico, estoy contando mi experiencia. Por ejemplo, si vas donde un carpintero, por favor, hágame este trabajo. Ah, sí, ¿para cuándo lo va a tener? Para el lunes. No, para el lunes hay que especificar de qué mes, de qué año, porque ellos nunca entienden que es para el lunes que viene, sino para el lunes de quién sabe cuándo. Entonces, cuando regresas el lunes, que tú piensas que ese era el día que tenías que recoger tu mueble, resulta que ni siquiera lo habían empezado. Pero resulta que ya le pagaste. Entonces es un dolor de cabeza porque la gente no tiene autogobierno, no entiende que tiene que portarse honradamente, que tiene que ser un trabajador honesto, no porque, sino por una sencilla razón, porque es cristiano y ha nacido de nuevo y tiene por Dios, a Dios y a Jesucristo por su Señor. Y entonces vive para agradar a Dios y todo lo que hace, lo hace para agradar a Dios. Es una locura, pero por ejemplo, ayer estuve escuchando el testimonio de Guillermo Cuadrado, el jugador tan querido que nosotros los colombianos lo queremos, a Guillermo Cuadrado. Él es cristiano y él no le da pena decir yo soy cristiano. Y él en la entrevista que le hace Vicky Dávila, él dice yo soy cristiano y, y es lo mejor que me ha pasado en la vida porque ahora que tengo a Dios en mi corazón, ahora que tengo una relación personal con Dios, eso es lo que él remarca en la entrevista, en sus propias palabras, ahora tengo una relación personal con Dios, o sea que ahora él rinde cuentas a Dios, o sea que ahora él vive consciente de la presencia de Dios en su vida, él dice, ya no necesito nada, lo he encontrado todo en Dios y está feliz, dichoso de ser cristiano. Ahora, imagínense a Guillermo Cuadrado hablando así y al día siguiente encontrarle borracho con otra mujer. No tiene coherencia, no tiene sentido. Yo no podría confiar en una persona que dice amar a Dios, pero que al día siguiente lo encuentras borracho en una cantina y abrazando a otra mujer que no es su esposa. Entonces uno dice, no, ¿qué pasa con esto? ¿No? O sea, ¿será que podemos confiar en una persona así? Por lo menos yo no podría confiar, ni siquiera podría creer lo que él dice, porque si habla una cosa y hace otra, pues no, uno podría decir, no, este tipo no sabe ni gobernarse a sí mismo. Entonces, menos lo pondremos de capitán de la selección, ¿no? Pero nosotros sabemos que este hombre da buen testimonio. Entonces uno dice, bueno, chévere este hombre, ¿no? Guillermo Cuadrado, o sea, donde va, él dice que es cristiano y su vida está mostrando que es cristiano. Podrá fallar, no estoy diciendo que son infalibles, pero si es cristiano va a reconocer su culpa, va a pedir perdón y va a seguir adelante. Esa es la idea de autogobierno, de entender que Dios existe y que vivo en su presencia. Entonces, cuando nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, los educamos de esta manera, no para que ellos obedezcan solamente cuando los padres están ahí, pero cuando los padres ya no los ven, entonces ellos hacen lo que quieren. No, cuando les enseñamos a elegir por sí mismos y por la gracia de Dios, la voluntad de Dios, les enseñamos a hacer lo bueno, lo recto, delante de Dios y delante de los hombres, así la luz esté apagada, ellos van a aprender a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Entonces, esa es la idea, esa es la idea de llevar a cabo el cambio de una nación. El cambio de una nación no está en partidos políticos, el cambio de una nación no está en manos de un personaje, de un color de partido, de una tendencia
política. No, ya nos damos cuenta que estas personas, no importa cuánto prometan, sus corazones son corruptos. Y apenas tienen el poder, se corrompen. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen temor en su corazón a Dios. No tienen temor. Ellos piensan que nunca van a dar cuentas de los actos que hacen y de las decisiones que toman y que afectan a toda una nación. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay temor de Dios en sus corazones. Pero si nosotros empezamos, los cristianos, los padres, empezamos a educar a nuestros hijos en los principios bíblicos, pues la próxima generación, de aquí a 3, 4 generaciones, vamos a tener mecánicos cristianos, carpinteros cristianos, abogados cristianos, arquitectos cristianos, albañiles cristianos, panaderos cristianos, gente que tema a Dios, congresistas que son cristianos, que no se van a dejar enmermelar, presidentes cristianos, ¿por qué no? Qué hermoso sería tener un presidente que es cristiano y que no se deja enmermelar, que anda bajo el temor de Dios y aunque le pasen dinero por la nariz, no se conmueve, no se inmuta porque él no vive por el dinero, vive para servir a Dios. Y el dinero solamente es un instrumento que él puede usar para buscar el bienestar máximo de esta nación. Porque ya tiene su sueldo, ¿no? No necesita dinero extra. Entonces, imagínense tener un presidente así, qué belleza. Tener un magistrado ahí, un personaje que esté dirigiendo la justicia, un personaje cristiano. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué belleza! Parece un sueño inalcanzable, pero no lo es. Está en nuestras manos de asumir nuestra responsabilidad como padres y empezar a educar a nuestros hijos en los principios bíblicos, en la verdad de Dios, para luego tener ciudadanos que sepan autogobernarse. Autogobernarse. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, eh, el gobierno no empieza allí arriba cuando alguien gana las elecciones, cuando le dicen usted es el concejal, usted es el alcalde, usted es el senador, usted es el diputado, usted es el presidente. No, no empieza el gobierno ahí. Ahí es donde se continúa lo que la persona es. El gobierno, escuchen bien, empieza en la casa, en el hogar, en la cuna. Ahí empieza el gobierno. Si mi hijo pequeñito no aprendió a gobernarse a sí mismo, ¿qué te hace pensar que le puedes entregar? ¿Qué te hace pensar a ti que cuando a tu hijo que no le enseñaste a gobernar, a manejar, a administrar 10,000 pesos, qué te hace pensar que cuando tenga 1,000,000 de pesos lo administre bien? Es que esto no es mágico. Esto no es por cuestión de magia. No, pues 10,000 pesos no es nada. Cuando tengo 1,000,000, ahí él va a estar consciente de que tiene que aprender a administrar. No, eso no funciona así. O sea, cuando tengo 1,000,000 de pesos, si no supo administrar los 10,000 pesos, no le enseñaron a administrar, pues no esperes que administre 1,000,000. Seguramente, con toda seguridad, no vas a saber cómo hacerlo. Y si le pones 1,000,000,000, peor, ¿no? Se va a enloquecer. Se va a creer el dueño del mundo, ¿no? Y va a creer que tiene todo el poder para hacer lo que le da la real gana. Entonces, ¿cuál es el rol de los padres? El rol de los padres es educar a los niños desde pequeñitos, enseñarles que hay un Dios que es soberano y que Él gobierna, que Él es el creador y que a Él le debemos nuestra gratitud, que Él es el dueño de todas las cosas, que nosotros no somos los dueños, que Él es el dueño y que un día le vamos a dar cuentas de las decisiones que estamos tomando ahora. Porque Él es el autor de la vida.
Y al final del camino, Él nos va a llamar a cada uno de nosotros y nos va a pedir cuentas de qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Entonces, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos van a vivir como si Dios no existiera. Van a tomar decisiones unipersonales sin consultar cuál es la voluntad de Dios. Y ya estamos cansados de ver por todas partes la corrupción. Gente que no teme a Dios. Por todas partes. Ya no puedes confiar en nadie. No, a veces creo que ya no podemos confiar ni en nuestra propia sombra. Porque vivimos así. Yo recuerdo hace 30 años, estando en Bolivia, yo veía a una persona indigente en la calle y yo no dudaba en acercarme y cogerlo, levantarlo y llevármelo a mi casa. Yo decía, hay que salvar a esta gente, pobre gente. Pero ahora veo un indigente y me paso al otro lado del andén. Porque ya temo de que de pronto saque su puñal y me asalte o me mate. El otro día estacioné el carro en un lugar y había un indigente ahí tirado en el piso y yo decía, pobre gente, y estaba orando por el muchacho. Y a mí me tocaba bajarme del carro para bajar a la tienda y comprar. Entonces estacioné el carro, el muchacho se para del piso y saca un tremendo cuchillo y dije, wow, o sea que ya no puedes pensar en tener misericordia con esa persona. Gracias a Dios la tienda está abierta, entonces me metí ahí. Y de lo contrario, pues el tipo sencillamente te mete el puñal, te roba el celular, porque eso es lo único que quieren, porque la vida para esa persona no vale nada. Nadie le enseñó nada. ¿Verdad? Me estoy dejando entender. Esa es la sociedad en que vivimos. ¿Por qué? Porque los padres, queridos, una vez más, no me cansaré de repetir en este programa, los padres, lamentablemente, hemos abandonado nuestro rol protagónico de educar a nuestros hijos. Ese es el problema. Por eso es que vemos tanta corrupción en todas partes. Yo trabajé en colegios muchos años y recuerdo una anécdota muy triste. Pregunté a los niños en un día de clases, cuando sean grandes, ¿ustedes qué quieren ser? Y algunos decían, yo quiero ser policía. Otros decían, no, yo quiero ser médico. Otros decían, no, yo quiero ser un bombero. Interesante. Y otros decían, yo quiero ser guerrillero. Ah, bueno. Y otro decía, yo quiero ser apartamentero. ¿Cómo así? A ver, ¿qué es apartamentero? Yo no entendía el término de apartamentero. ¿Qué es lo que quiere decir este niño cuando dice apartamentero? Y resulta que su papá, tristemente, se dedicaba a robar apartamentos. Le decían que era apartamentero, porque su papá iba y robaba los apartamentos de los vecinos y el niño ya lo sabía. Qué triste, ¿no? Y lo que él quería ser igual que su papá cuando sea grande, ser un buen apartamentero. Qué tristeza, ¿verdad? Porque los padres modelamos por el ejemplo, educamos por el ejemplo. Muchas veces los papás decimos a los hijos, no mientas, la mentira es mala, no es de Dios, la mentira es del diablo, ¿me entendió? Y ¡prim! Suena el teléfono o el celular y, a ver, atiende eso, atiende. Y le dice, tu papá está ahí, y dice, papá, fulano de tal te busca. Entonces, es el amigo a quien el papá le debe dinero, ¿no? Entonces dice, dile que no estoy, dile que no estoy. Entonces el niño dice, mi papá dice que no está. Les enseñamos a mentir y luego les decimos que la mentira es mala. A los niños les decimos, no tienes que fumar, ¿me entiendes? Y él está fumando. El alcohol es malo, pero él llega borracho. No es bueno que tengas 2 mujeres, pero él tiene 3. Y no sabemos cuántos hijos tiene por ahí.
Alguien decía, ¿cuántos hijos tienes? Le preguntan, ¿no? Lo responde y dice, hasta donde yo sé, 2. Y parecen bromas, pero en la vida real eso es así, tal cual como les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a entender, a comprender que un día vamos a dar cuentas a Dios. Que hay un Dios que es real, te guste o no te guste aceptarlo, lo creas o no lo creas. Al final del camino vas a rendir cuentas a Dios. Entonces, yo pregunto, digo, queridos hermanos, pregunto, ¿cómo esperamos que nuestra nación cambie con personas que no tienen temor de Dios, que no tienen ningún conocimiento de autogobierno? ¿Cómo? Esta situación no es mágica, esto no es por magia, esto no va a ocurrir porque otro partido entre al gobierno. No, señores, esto no es así. El gobierno, con esto termino, el tiempo se nos va. El gobierno no empieza cuando se le entrega el mando a una persona. Cuando hace su juramento delante de Dios y pone su Biblia, su mano en la Biblia y dice, juro por Dios. Y si no, que Dios y la patria me juzgue y me demande. O sea, palabras, puras palabras, pura ceremonia, puro protocolo. Porque uno se da cuenta después que ni siquiera tienen temor a Dios. Nos mienten, nos engañan, prometen cosas y no las cumplen, etcétera. El gobierno no empieza ahí. El gobierno empieza en el hogar, en tu casa, contigo. Ahí empieza el gobierno con tu ejemplo. Ese es el gran legado que nosotros dejamos a nuestros hijos. He dicho, buenas tardes, Dios salve a Colombia. Un gran abrazo para todos ustedes.